Perfecto. Ya, ahora sí. Entonces, como habíamos visto en la clase anterior, pues hemos tratado de ver las nuevas teorías de lo que es la conciencia y ya más o menos saber pues las partes del cerebro que están relacionadas con lo que es la conciencia y también las funciones que puede tener, ¿no? Esta conciencia y relacionada con algunas partes principales como el tálamo, el SARA y también la corteza cerebral, ¿no? Entonces, las alteraciones de la conciencia pueden ser pues agudas o también crónicas, ¿no? Y entre las agudas vamos a tener pues las disminuciones del estado de conciencia y los trastornos del contenido de la conciencia, ¿no? En la primera parte de lo que es la evaluación neurológica, la evaluación semiológica, pues tenemos que ver básicamente las alteraciones del estado de conciencia, ¿no? Porque muchas veces vamos a encontrar pacientes que estén pues con trastornos como un coma, por ejemplo, ¿no? Y donde no sepamos cómo o qué pasó, si fue un coma de origen estructural, si fue un coma metabólico. Y la evaluación nos puede ayudar tanto a poder determinar la causa y ver qué se puede hacer, ¿no? E incluso la anamnesis es muy importante en este caso, ¿no? Ver desde el momento en que un paciente entró en coma, cuánto tiempo, si realmente tenía una enfermedad anterior que puede haber producido esto, si fue agudo, si fue evolución lenta. Otras preguntas básicamente a la familia, ¿no? En estos casos, porque el paciente todavía no se va a poder hacer. Y si es que fue encontrado en la calle, por ejemplo, por un bombero, un policía, pues tratas de saber si ha tenido una convulsión, ¿no? En el traslado, si ha podido tener alguna, pues, una caída, si había sangre alrededor de la caída, si es que el paciente presentaba tal vez algún tipo de lesión evidente, ¿no? Entonces, esa anamnesis nos va a guiar también a poder ver de mejor manera el enfoque primario y ver si es que realmente el paciente ha tenido algo agudo o algo más crónico, ¿no? La evolución. Cuando las evoluciones son, pues, de carácter más crónico, ¿no? Más lenta la evolución, pues hay que pensar siempre en algo que puede estar teniendo un crecimiento intracerebral o tal vez algo, algo que puede estar provocar una hidrocefalia, ¿no? Un trastorno meningio. En cambio, los trastornos agudos, pues hay que verlos como básicamente problemas vasculares, problemas de tóxico-metabólicos, ¿no? Envenenamientos, etcétera. Entonces, de esta manera ya poder determinar la causa en sí de este trastorno de conciencia. Entonces, el trastorno de conciencia que vamos a ver es el coma, ¿no? Entonces, el coma se caracteriza, pues, por ser un estado clínico caracterizado por inconsciencia y falta de respuesta a estímulos externos. O también necesidades internas con retención variable de funciones vegetativas y reflejas. Un paciente puede estar sin respuesta, pero está funcionando adecuadamente los demás sistemas, ¿no? Pero muchas veces el paciente en coma puede requerir incluso, pues, que se le intube y pasarle un ventilador mecánico, ¿no? Porque puede producir trastornos respiratorios, puede estar también con el riesgo de una asfixia, ¿no? Por la posición de la lengua que se puede ir hacia atrás, ¿no? Entonces, un paciente en coma está pues inconsciente básicamente y no responde a los estímulos, tanto verbales como dolorosos. Siguiente. Pues hay que diferenciar pues el contenido y la reactividad, donde podemos inferir que podemos tener perturbaciones parciales o globales de la conciencia, ¿no? Entonces, las parciales podemos determinarlos como la obnubilación, la confusión, el delirio, el estupor, ¿no? Y global es el coma, ¿no? Porque en el coma literalmente el paciente no va a tener una respuesta a ningún tipo de estímulo y puede que ese estado no siempre sea de la misma magnitud, ¿no? Hay comas que son más superficiales y comas mucho más profundos, ¿no? Sin respuesta o una respuesta mínima a los estímulos básicamente dolorosos, ¿no? En cambio, los estados parciales como la humillación, confusión, delirio y el estupor mismo va a tener todavía al paciente reactivo, ¿no? El,
el paciente con estupor, por ejemplo, podrá todavía reaccionar a un estímulo doloroso. En cambio, el delirante estará con alteración del contenido mismo, ¿no? De la conciencia, con confusión, con agresividad, pensamientos, pues, que hacen que no tenga una correlación tanto exactos como lo que eh, está presentando, ¿no? Siguiente. Obnubilación es el embotamiento mental o torpeza, ¿no? Reducción leve del estado de alerta con una distracción fácil, ¿no? Pero el paciente todavía está despierto, está solamente bastante, confuso, empieza a tener una distracción fácil, le preguntas algo y te puede mirar, te puede costar, pero luego se distrae nuevamente, ¿no? Luego pasamos a esto de confusión, donde hay una mala interpretación de estímulos, hay una dificultad para seguir órdenes, hay una desorientación de tiempo, persona y también de las cosas, ¿no? A veces no lo reconoce. En cambio, el estupor ya hay una condición de sueño profundo y el paciente solo despierta frente a estímulos vigorosos, ¿no? Al cesar el estímulo recae en con falta de respuesta, o sea, básicamente esos estímulos tienen que ser dolorosos, puede ser a nivel del esternón, ¿no? Realizar una compresión o a nivel em, de las ramas de los maxilares, ¿no? En donde se puede también comprimir por ambos lados. Entonces, lo que queremos es ver si este paciente despierta, reacciona, o en sí, pues si no lo hace, vamos a considerarlo ya como un coma, ¿no? Entonces, puede estar en diferentes etapas de los trastornos de conciencia agudos. Siguiente. Entonces, hay un único marcador independiente, ¿no? Del mal resultado en las unidades de cuidados intensivos, que es el aumento de días de internación, ¿no? En el cual el paciente está bastante confuso y agresivo por momentos, ¿no? En este caso, el delirio. Cuando el paciente está delirante o en delirium, pues hay una desorientación temporoespacial, hay disminución para focalizar, sostener o cambiar la atención, ¿no? Está totalmente a veces confuso y agresivo, ¿no? Hay cambios cognitivos, por ejemplo, en la memoria, puede haber alteraciones del lenguaje que no son explicables pues por una demencia, porque las demencias son cuadros más crónicos de años de evolución, ¿no? En cambio, estos casos son bastante agudos, ¿no? En los cuales pues permite ver que el paciente tiene ese trastorno de hace poco tiempo, ¿no? Luego también se desarrolla en periodos cortos de tiempo, fluctuante en el curso del día, ¿no? En los pacientes con delirio a veces están más tranquilos y por momentos se ponen mucho más agitados, ¿no? Por eso hay que pensar siempre en trastornos de tipo metabólico, por más difícil que sean orgánicos, ¿no? Luego también puede haber una evidencia desde la historia, ¿no? De que el paciente puede tener alguna patología, por ejemplo, metabólica, que puede estar causando que entre en delirio. Y en las acciones de laboratorio que es cursado, pues tiene que evidenciarse tal vez alguna alteración tanto en el hemograma, una infección, alteraciones hepáticas, renales, ¿no? Etcétera, que pueden hacer que el paciente entre en este estado. Siguiente. Muchas veces estos pacientes con delirio pueden ser consecuencia directa de una enfermedad médica, como mencionamos, ¿no? Una encefalopatía hepática, una encefalopatía de origen renal, pues una infección incluso. Puede ser algún tipo de efecto colateral de algún medicamento, un tóxico, una toxina, ¿no? Que se puede haber adquirido en algún lugar, etcétera, ¿no? Hay también consecuencia directa de una medicación o intoxicación. Como mencionamos, pues esto pasa cuando hay medicamentos, por ejemplo, que pueden producir esos síndromes de trastornos de conciencia, especialmente delirios. Mm. Puede también ser consecuencia directa de un síndrome de abstinencia, ¿no? Los pacientes que son alcohólicos, cuando dejan de tomar, ¿no? Unos cuantos días, pues empiezan a desesperarse, a agitarse. Y si es que no se les da el alcohol, pueden entrar en un estado de delirio, ¿no? Incluso se llama, en esos casos, el delirium tremens, ¿no? Cuando
se ocasiona por consecuencia del alcohol. Y también puede haber consecuencia de más de una de ellas, ¿no? Los delirios múltiples, especialmente en pacientes que son alcohólicos, pues van a producir también trastornos metabólicos con los cuales van a entrar en un estado delirante. Siguiente. En resumen, pues la definición de coma, hablamos de un estado de inconsciencia con ausencia del contenido de la conciencia. Hay ausencia de actividad y ausencia de las aperturas oculares, ¿no? Muchas veces se puede el estímulo doloroso, pues hacer de que se vea un poco más la apertura ocular, pero en sí no debería hacerse, ¿no? Hay que evaluar cómo es el paciente y vemos que incluso al estimular con mucho dolor, pues hay ausencia de la apertura ocular, ¿no? Eso ya nos quiere decir que este paciente está pues en coma o puede ser que también esté en un estado ya psicótico muy profundo, ¿no? Que es el diagnóstico diferencial que se tiene que hacer con el coma. Siguiente. También no hay que evaluar las respuestas motoras de los pacientes y cómo se puede constatar, ¿no? La presencia de contenido de la conciencia, igualmente respuestas emocionales con manifestaciones vegetativas, con excepción de respuesta a estímulos nociceptivos de génesis espinal, o sea, los dolores, digo, los estímulos dolorosos en la parte periférica, ¿no? Que nos pueden ser como reflejos básicamente. Pero en sí, las respuestas de una persona para decir si está en coma o no, pues depende mucho del estímulo que se realice. Siguiente. Bueno, el coma, como mencionamos antes, va a dividir, pues, ¿no? En dos, por su funcionabilidad, ¿no? En los comas que tienen consecuencia de lesiones estructurales y otras que son de lesiones difusas, ¿no? Las lesiones estructurales sabemos que pueden ser a consecuencia de bueno, una enfermedad, un proceso expansivo, etcétera, a nivel del sistema nervioso, especialmente cerebro, ¿no? Y las lesiones difusas, pues hablamos de cuadros que afectan ambos lados, pueden ser más que todo las meningitis, las encefalopatías, ¿no? Las encefalitis, etcétera, que hacen de que el cuadro clínico sea mucho más severo. Siguiente. Cuando hablamos de coma de origen estructural, pueden ser unilaterales, bilaterales o incluso en el tallo cerebral, ¿no? Que son las más severas. Entre las unilaterales, pues, por ejemplo, un hematoma subdural, un hematoma este, epidural, ¿no? Etcétera. Los infartos cardíacos también, ¿no? Pueden producir cuadros de trastorno de conciencia muy severos. Las contusiones, los abscesos y las neoplasias, ¿no? Esas son las que van a presentar o van a hacer que el paciente entre en coma. En cuanto a lesiones bilaterales estructurales, por ejemplo, se puede ver los traumatismos, infartos, los linfomas, las gliomatosis, las encefalitis, encefalopatía anóxica, ¿no? Edema cerebral, trombosis venosa, la leukoencefalopatía por radiación o también la quimioterapia, ¿no? Hay muchas más causas también que pueden llevar a comas este, bilaterales, ¿no? En el cual el paciente pues está totalmente como sedado, ¿no? No tiene respuesta a los estímulos. Los infartos, digo, lo que es el coma, que es de origen del tallo, se puede ver en caso de trombosis vacilar, las hemorragias pontinas, ¿no? A nivel del puente cerebral. Los tumores, la mielonélisis pontina, que es una enfermedad a consecuencia de la reposición rápida de sodio, ¿no? Y en alcohólicos, en personas que no se alimentan bien, también pensar en una enfermedad de Wernicke y que viene también con trastornos psiquiátricos, ¿no? Por eso es difícil diferenciar. Lesiones cerebelosas, por ejemplo, un infarto, una hemorragia, un tumor, un absceso, pues también va a tener manifestaciones básicamente cerebelosas, ¿no? Con dismetría, con ataxia, con hipotonía, etcétera. Siguiente. Entonces, acá en las manifestaciones clínicas es donde tenemos que indagar bastante, ¿no? De un paciente que, si es que ha llegado ya en coma, ¿no? A diferencia que el coma lo puede producir después de haber llegado a una emergencia, ¿no? Entonces, cualquiera de las opciones puede ocasionar que
nos varía mucho la información. Entonces, para eso tenemos que hacer una buena historia clínica, preguntar, ¿no? ¿Cuándo comenzó? ¿En qué circunstancias? Los antecedentes del paciente, ¿no? Tanto vasculares como hormonales también. Luego se hace el examen general, ¿no? Un examen general donde vamos a ver básicamente si hay una alteración que es observable, ¿no? Hay que ver la apariencia del paciente, si está descuidado, hay desnutrición o si sugiere la presencia de alcoholismo, ¿no? Entonces a veces los alcohólicos pues tienen incluso signos de cirrosis ya establecida, disminución de vellos axilares, ¿no? La rinofimia también, ¿no es cierto? La nariz, entonces todo eso hay que fijarnos. Y obviamente son pacientes desnutridos porque se dedican a tomar, ¿no? Y muchas veces pacientes pueden llegar en coma o por intoxicación alcohólica o podría ser también por síndromes de abstinencia, ¿no? Los cuales hacen de que el paciente entre pues en coma. Hay que ver si hay laceraciones en lengua que va a sugerir que el paciente ha podido convulsionar, ¿no? También en los carrillos de los dientes, en los carrillos costales, a nivel de la boca, pues siempre hay que revisar. Y si es que existe algo que nos indique que ha convulsionado, pues nos da ya el diagnóstico, ¿no? El antecedente es importante, si ha tenido antes, tal vez está con tratamiento anticonvulsivante, etcétera. La presencia de candidiasis oral puede sugerir, pues, también inmunodeficiencia, ¿no? En el examen físico tenemos que fijarnos, pues, todo, ¿no? Entonces, en las inmunodeficiencias adquiridas como el SIDA, pues, puede haber encefalitis, puede haber infecciones oportunistas a nivel cerebral que pueden ocasionar un coma. Entonces, la presencia de la candidiasis ya nos hace sospechar de que puede haber una infección oportunista y esta está produciendo, pues, un edema o un daño focal cerebral. La presencia de acné, por ejemplo, facial, hiperplasia gingival, esto puede sugerir que el paciente está tomando drogas antiepilépticas, ¿no? Anticonvulsivantes, pero los nuevos anticonvulsivantes ya no dan tanto estos síntomas, ¿no? Los antiguos como benitoína, carbamazepina, sí, pues muchas veces daban este tipo de efectos colaterales, ¿no? Entonces se podía reconocer fácilmente. Si vemos en las venas cicatriz hay signos de venopunción, hay que pensar el uso de drogas, ¿no? Drogas endovenosas. La hiperpigmentación cutánea sugiere síndrome de Addison, ¿no? Que como un trastorno metabólico puede llegar también un coma rápido al paciente. Las lesiones vesiculares del tronco sugiere pues sobredosis de barbitúricos. Hay que fijarse siempre, ¿no? En la piel también. Lesiones purpúricas pueden sugerir meningitis, ¿no? Especialmente las meningitis por neumococo, ¿no? Puede aparecer. La sudoración profusa, el aumento de la salivación, ¿no? Sugiere que ahí puede haber una intoxicación por órganos fosforados, ¿no? Incluso tiene un olor característico. Entonces, para poder evaluar un paciente en coma, pues tenemos que tener en punto todo esto y fijarnos, ¿no? En otras partes del cuerpo, ¿no? Si puede estar correlacionado con alguna otra enfermedad, como por ejemplo estas lesiones purpúricas, ¿no? Que pueden sugerir meningitis o por la presencia de candidiasis oral, ¿no? Y también al observar podemos ver otras características en los pacientes con VIH, ¿no? Que tienen inmunodeficiencias ya adquiridas. Siguiente. Siguiente. Otras cosas que debemos fijarnos son, ¿no? Las equimosis orbitarias, las mastoideas que van a sugerir fracturas de base del cráneo, ¿no? A veces se llena de aire incluso y el cráneo y puede ocasionar un coma muy severo. Luego también tenemos las hemorragias retinianas que pueden sugerir hemorragia subaracnoidea o también una encefalopatía hipertensiva, ¿no? Que es frecuente cuando el paciente no controla bien su presión y puede entrar pues en un coma incluso y sin manifestaciones clínicas a nivel cerebral, o sea, sin imágenes que sean positivas, ¿no? A veces la hipertensión solo daña por la parte más profunda. Hay que siempre pedir el papiledema, ¿no? Entonces, si es que hay edema, sugiere pues una
síndrome de hipertensión endocraniana, que pues acompaña por una hidrocefalia, por ejemplo, ¿no? Los estudios retinianos pueden verse también en endocarditis infecciosa, pero también en trastornos de la coagulación a nivel sistema nervioso central. El hemotímpano, fractura de base de cráneo, ¿no? Entonces, todos los TECs pues, pueden ocasionar cuadros de coma. La hipotermia en coma mixedematoso o enfermedad de Wernicke, sepsis, la sepsis severa, intoxicación por barbitúricos, etcétera, que también pueden ayudar a ya determinar pues, la causa de este coma. Siguiente. Bueno, pues a veces examen clínico, hacer una anamnesis, habernos fijado pues rápidamente, ¿no? El examen por sistemas, pasamos a lo que es el examen neurológico de la conciencia en sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta siempre que debemos ver el nivel de conciencia, la respuesta pupilar, los movimientos extraoculares, el patrón respiratorio y la respuesta motora, ¿no? En este caso, pues tenemos que hacer en caso de que el paciente esté en coma, ¿no? Por ejemplo, el nivel de conciencia, obviamente, pues vamos a decir que está disminuido, no hay respuesta en coma. Respuesta a la pupila, ¿no? Principalmente una anisocoria, una lentitud del movimiento. Los movimientos extraoculares también, ¿no? Que hay que hacer mirando a los costados derecha e izquierda. Las respuestas motoras también, ¿no? Son importantes poder realizar los reflejos, la fuerza, el tono, ¿no? Evaluando cómo se encuentra. Siguiente. El nivel de conciencia podemos medir de varias maneras, ¿no? Por ejemplo, el Glasgow, ¿no? Que es el más usado, el que también nos sirve porque a nivel mundial se utiliza. La respuesta a la voz también, ¿no? ¿Qué cosas puedes realizar? ¿Qué cosas sí? ¿Qué cosas no? El estímulo táctil, ¿no? Que se presenta en los pacientes que normalmente vamos a ver. La respuesta al dolor también, ¿no? Se le pincha, se le pellizca, ¿no? Y hay que ver qué tipo de respuesta está teniendo, ¿no? Si despierta, si abre los ojos, o solamente hace un movimiento a nivel de párpados, o puede también tener respuestas a los dolores más profundos, ¿no? Entonces, pero el paciente en coma obviamente no va a responder ni al dolor. El nivel de conciencia tiene importancia pronóstica, más que el nivel de conciencia también la causa en sí, ¿no? O si es fluctuante o si es relativamente aguda la presentación del coma. Siguiente. Uno de los puntos que siempre se revisa un paciente en coma es la respuesta pupilar, pues, ¿no? Esta respuesta pupilar tiene importancia diagnóstica, ¿no? Porque especialmente en anisocoria podemos pensar en una compresión, ¿no? Algo que está comprimiendo a nivel intracerebral. Si esto está indemne, pues las pupilas indica que el nervio óptico y el oculomotor y el tegmento mesencefálico están pues intactas, ¿no? Y en esa zona también se encuentra el SARA, por eso es importante saber si esa zona está funcionante o no. Buena respuesta sugiere coma metabólico, o sea, si el paciente rápidamente reacciona o luego de un rato también disminuye su conciencia, tenemos que pensar siempre en un coma de origen metabólico. Eh, las lesiones del diencéfalo de tipo hipotalámicas lesionan, van a lesionar pues fibras descendentes, no simpáticas, como en el caso del síndrome de Horner. Construcción popular ipsilateral o bilateral con tosis anhidrosis, ¿no? Que es el síndrome de Horner. Suele ser también el primer signo de herniación cerebral, ¿no? En el caso de un paciente que está haciendo hipertensión craneana y no se haga nada, va a comprimir y va a producir miriasis a nivel mesencéfalo, ¿no? Aquí está justamente esa parte. Las lesiones del mesencéfalo a nivel tectal o pretectal alteran las respuestas luminosas y respetan lo que es la acomodación y conservan también reflejo ciloespinar, ¿no? Con el hipus fijo. Las lesiones del núcleo del nervio encefálico producen pues pupilas intermedias, fijas con respecto a
acomodación, ¿no? Con lesiones simpáticas, parasimpáticas, que da las pupilas irregulares, ¿no? Tanto puede ser un Horner o también una compresión del tercer nervio, donde está el componente vegetativo dañado y puede producir este tipo de lesiones. Siguiente. En las lesiones del puente, pues se puede producir pupilas pequeñas, ¿no? Puntiformes, a veces en punta de alfiler, donde reaccionan a la luz y puede ser pues, necesario usar lentes para poder ver el tamaño de la pupila. Las drogas también alteran pues lo que es la pupila, ¿no? Por ejemplo, las que pueden aumentar la pupila están las anfetaminas, la dopamina, atropina, la cocaína, los tricíclicos, la amidasis, ¿no? Los aminoglucosas, barbitúricos y la succinilcolina dan pupilas poco reactivas. La glutamina también, ¿no? O la escopolamina, el alcohol metílico, pues ser pupilas fijas y dilatadas, ¿no? Los narcolépticos, pupilas mióticas con buena respuesta a la luz, ¿no? Como es lo más normal que se puede ver, ¿no? Este tipo de pupila. Siguiente. Bueno, acá para ver, ¿no? Cómo se compone, pues hemos dicho ya la conciencia, pero cuando hay coma, pues obviamente va a empezar a funcionar adecuadamente las partes más profundas tanto en el tronco, el sara, el tálamo, ¿no? Pero como vemos en el coma, pues a nivel ocular se puede evaluar muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el tamaño, la reactividad, cómo se encuentra la, aparte los movimientos oculares también, ¿no? Y la pupila en sí que nos dice, pues, a qué nivel puede estar la lesión, si es a nivel supratentorial, infratentorial o en el mismo tronco cerebral. Siguiente. Cuando evaluamos coma, también tenemos que ver los movimientos extraoculares del ojo, ¿no? Que pueden ser movimientos espontáneos, que pueden ser reflejos oculocefálicos, ¿no? Como cuando movemos el cuello de un lado a otro, pues puede también aparecer. Y también el reflejo oculovestibular que se puede realizar, ¿no? Que es irrigando con agua fría y agua caliente a nivel del oído, ¿no? Y eso va a hacer de que aparezca un nistagmus y nos habla de que el paciente, a pesar de estar en coma, que el tallo cerebral todavía está funcionante. Siguiente. En los movimientos oculares, pues hay movimientos espontáneos, como por ejemplo los rubbing A's, ¿no? O el rubbing ocular, que son movimientos conjugados, rítmicos, en sentido horizontal, ¿no? Es signo de coma, ¿no? Indica que los núcleos de oculomotores y sus conexiones están pues intactos, ¿no? Entonces, eso nos hace, este rubbing nos hace ver también, es igual que hacer un examen de los reflejos de tronco. El ping pong, son movimientos lentos en sentido horizontal de 3 a 5 Hz y puede verse pues en alteraciones metabólicas básicamente, ¿no? El, el dipping, que es una desviación lenta hacia abajo seguida de un retorno rápido, ocurre pues en lesiones metabólicas como el estatus epiléptico, encefalopatía anóxica. El bobbing inverso es la fase lenta hacia abajo con un retorno rápido más allá y la posición inicial tiene pues poco valor localizador, ya que las hemorragias del puente y las lesiones difusas pueden ocasionar pues estos trastornos. Siguiente. También hay que ver cuando veamos lo que es los nervios ópticos, pues, o digo ambos ojos, la mirada, ¿no? Si está desconjugada al azar, ¿no? En pacientes con coma, pues no tiene valor localizado, pero solo dice que sí hay un coma tal vez estructural. El reflejo oculocefálico, que hemos dicho que también nos va a mostrar cómo está la inanidad del tronco cerebral, se trata con rapidez la cabeza del paciente hacia un lado y si el aparato vestibular y el tallo cerebral, como es el núcleo vestibular, el núcleo del tercero y del sexto, están intactas, los ojos se desvían pues con dirección opuesta, ¿no?
Y la respuesta asimétrica indica que la lesión del tallo como presencia de oftalmoplegia internuclear. Si la respuesta es anormal, no es necesario examinar el reflejo oculovestibular, ¿no? Porque es similar. Siguiente. En lo que se refiere al reflejo oculovestibular, mencionamos que hay que practicar la otoscopía, se eleva la cabecera a 60 grados, se le instila 5 miligramos de agua fría, ¿no? Que puede repetirse. Y esto en condiciones normales se desvía pues al oído estimulado, ¿no? El agua caliente produce lo contrario. Si el estímulo de ambos oídos se desvía hacia abajo, entonces hablamos de los reflejos de Bovin, ¿no? Su normalidad manifiesta inmunidad del mesencéfalo, ¿no? Y las conexiones vestibulares. Pueden medicamentos como fenitoína, barbitúricos en altas dosis pueden ocasionar también la respuesta calórica en lo que es el coma. Entonces también tenemos que tener en cuenta que estos reflejos tienen que evaluarse siempre, especialmente paciente en coma y también para determinar si están en muerte cerebral o no. Siguiente. El paciente en coma también va a tener patrones respiratorios característicos, ¿no? Dependiendo de la causa, si es metabólica o es también una causa estructural. Por ejemplo, la respiración como el de Cheyne-Stokes, la respiración neurógena central, la respiración apneusica y la respiración atáxica, ¿no? Eh, pero este tipo de respiración no tiene un valor diagnóstico o pronóstico, pero obviamente hace de que el paciente esté mejor monitorizado, cuidado también, ¿no? Tal vez posibilidades de una intubación lo más antes posible. Siguiente. La respiración de Cheyne-Stokes, ¿no? Que son fases de taquipnea que se alternan con apnea. Son persistentes y suele presentar hipocapnia también cuando se realiza un AGA. La cosa más frecuente es la patología cardiopulmonar con retardo de la oxigenación cerebral, ¿no? Va a producir eso, sí. Eh, en raras ocasiones, las lesiones cerebrales difusas, como las encefalopatías hipertensivas, la lesión temprana pueden producir también 100 stocks, ¿no? Pero en sí hay que tratar si vemos una respiración anormal, intubar al paciente, ¿no? Porque está diciéndonos que ya no está respirando adecuadamente y no está saturando tampoco, saturando adecuadamente, ¿no? La oxigenación. Siguiente. La respiración neurógena o central es rápida, profunda, en forma sostenida, ¿no? Este caso refleja lesiones en tegmento mesencefálico. Y para su diagnóstico, pues se requiere presión parcial de oxígeno normal y persistencia durante el sueño también. Siguiente. Puede haber una detención en la respiración apneusica, pues que es una de las que nos indica que el paciente está ya a punto de hacer un paro respiratorio, básicamente. Hay detención prolongada del esfuerzo respiratorio, inspiración o aspiración también, para luego la respiración, ¿no? O sea, pues tiene periodos de apnea. Refleja daño en la porción medial del puente y también en lesiones vasculares, meningitis, trombosis basilar y también anoxias difusas. Podemos ver ese tipo de respiración. Siguiente. La respiración en bloques, pues son con intervalos de respiración rápida que alternan con la respiración normal y generalmente en lesiones protuberanciales, ¿no? No tiene valor pronóstico, pero sí al ver este tipo de respiración nos dice también que puede llegar a un paro cualquier momento, ¿no? Siguiente. La respiración atáxica, pues son respiraciones erráticas, sin ningún tipo de periodicidad. Y en este caso vamos a ver que se puede producir por lesiones en el centros medulares, ¿no? Es raro de ver en los pacientes, y estos pacientes suelen estar pues ventilados en ventilación mecánica porque no van a poder comunicarse, no van a poder comer, etc.
Siguiente. Acá vemos pues los gráficos de cómo se puede expresar una respiración en stop, que hemos dicho, ¿no? Por momentos aumenta la frecuencia y luego se para un rato y luego nada más es bastante fluctuante, ¿no? La respiración, la segunda es la respiración neurogénica central, ¿no? Que es rápida, con ondas bastante grandes y sin pausas, ¿no? Entonces eso nos hace ver que hay una respuesta todavía. Luego viene la respiración, apnéusica, ¿no? En el cual el paciente hace respiraciones prolongadas y luego como apneas, ¿no? Que pueden parecer incluso, que el paciente está entrando en un coma más profundo, ¿no? Luego tenemos las respiraciones, atáxicas, como vemos, en momentos aumenta y luego va bajando, que hasta aparece en crisis, ¿no? Siguiente. Esas serían todas las diapos, Doc. ¿Son todas? Las que pasó, sí. Uy, uy, uy. A ver, déjame ver un ratito, ¿no? Falta. A ver, déjame un ratito. Doc, ¿habría esa
A un ratito, sino que tengo otro que está más completo, no lo estoy encontrando. Un ratito, ¿ya? Lo que ese sería otro que tendríamos y que esté presentando. No sé si será. Sí, sí, no, falta la parte de trastornos de conciencia crónicos. Un ratito, ya, si no lo encuentro, hágame 2 minutos. A ver, Camila, te envía el otro archivo que está completo. Ya veo, A ver si ya lo veo. puedes, lo compartes, por favor. Ya, ya veo. Solo compartes, sí, sí, sí.
Ya está, Doc. Ya, ahora sí, creo, a ver un poquito antes, donde terminamos en los tipos de respiración. Ajá, eso ya vimos. Siguiente. Eh, siguiente, a ver. Siguiente. Un hito más, un hito más. Uno más. Ujú. Ah, ya. La anterior entonces, retrocede un poquito. Se fue. Lo está presentando Gonzalo, ¿no? Joel, doctor. Ah, ya. A ver, otra vez creo que se salió. No se puede. Doc, ya lo están presentando. No, yo no lo veo. Qué raro. No, sí lo están presentando, Doc. Ah, voy a entrar otra vez. Qué raro, yo no lo veo. Ya, Pero, ujú. ya.
ejemplo, ya. A ver, uno antes, por favor. Sube antes de ese. Un poquito antes. Ya, ahora sí. Desde acá es, ya. Vamos a continuar entonces. Como habíamos dicho en el coma, estamos evaluando pues lo que es la respiración, las pupilas. También ahora vamos a ver lo que es la respuesta motora, ¿no? En su respuesta motora, obviamente tenemos que ver los movimientos, ¿no? Y ver pues los pares craneales. Por ejemplo, en trigémino, pues movimientos, lo que es la mandíbula, ¿no? Que nos dicen que está funcionante el nervio trigémino. Claro que el nervio trigémino tiene función sensitiva y motora, pero la parte motora básicamente lo vemos con los movimientos a nivel de la boca, mandibular, ¿no? Luego también hay que ver si el paciente está parpadeando frente a estímulos luminosos o sonoros, ¿no? Y esto indica que la formación reticular del puente está intacta, ¿no? O sea, porque ahí está inervado por el facial básicamente, ¿no? La ausencia de parpadeo unilateral sugiere pues afectación del nervio facial. La ausencia de reflejo corneano unilateral puede indicar lesión del puente, ¿no? Porque sabemos que también está ahí el núcleo del facial. El reflejo maceterino exagerado va a sugerir encefalopatía metabólica o lesión córtico-vulvar difusa, ¿no? Porque el reflejo maceterino en sí es la parte motora, es trigémino-trigeminal, ¿no? Siguiente. En el facial se observa si si el paciente está en coma, ¿no? Tratar de ver si está escapando por la comisura labial, ¿no? La asimetría es lo que tenemos que fijarnos bastante para poder ver este nervio. Frente a estímulos dolorosos, ver cómo está la contracción, si hay asimetría, porque si le estimulamos al dolor, el paciente puede hacer un gesto en la cara y ahí nos ayuda a ver si es que está simétrico o no, ¿no? Las lesiones supranucleares producen pues debilidad de la cara que respeta la frente, ¿no? Esas son parálisis faciales centrales, ¿no? Pero que en el paciente en coma nos ayudaría también a poder pensar en que se trata de algo supranuclear, ¿no? Que está produciendo el coma también. Siguiente. La función vulvar, en este caso evaluamos el reflejo faríngeo con un baja lengua y estimulamos a nivel de la faringe de tanto el lado derecho como izquierdo y vamos a ver si hay un reflejo nauseoso y también el reflejo tusígeno, ¿no? Que tendría que presentarse si es que está viable todavía el bulbo. O que si está intubado el paciente, podemos mover pues el tubo endotraqueal y ver si hay reflejo, ¿no? O aspirarle un poco y también el paciente tendrá náuseas. Siguiente. En la parte motora también podemos determinar la postura espontánea del paciente, ¿no? Hay que examinar movimientos anormales y respuesta a estímulos dolorosos, ¿no? Si lo pellizcamos, estimulamos, pues a veces va a mover un brazo, va a tratar de incluso, por mucho que esté en coma, pues un movimiento, ¿no? Evaluar si hay convulsiones focales, si hay asterexis, ¿no? O mioclonías también, observando y también tocando al paciente. Las mioclonías faciales periorales sugieren coma anóxico y este mal pronóstico, ¿no? Es movimientos que hacen de la boca o en la cara, ¿no? Mioclonías tipo, movimientos rápidos, ¿no? De la cara o en la boca, ¿no? Que como chuponeos. Eso nos sugiere que ha habido un evento anóxico, el paciente está en coma, es un mal pronóstico porque puede ir a muerte cerebral, ¿no? Las crisis cerebelosas también presentan extensiones de extremidades con opistótonos, sugiere herniación de las amígdalas cerebelosas y en lesiones también de fosa posterior se pueden ver esas extensiones de extremidades con opistótono. Siguiente. También puede haber movimientos de corticación, ¿no? Que permiten evaluar la inhabilidad de estructuras caudales del diencéfalo. Movimientos de cerebración indican lesión del mesencéfalo o del puente, ¿no? Por ejemplo, en decorticación vamos a ver que la mano, pues, los miembros superiores se van a ir hacia la parte torácica, ¿no? Y va a haber una semirrotación de las extremidades. En cambio, en los movimientos de descerebración, el paciente va a extender en supinación las manos, pero no lo va a llevar hacia el tórax, ¿no? Y los pies también, ¿no? Van a ir hacia adentro. Eso nos dice, por ejemplo, que hay un daño ya o a nivel supratentorial o en el otro caso a nivel del tronco cerebral.
En lesiones medulares suele haber también flacidez total, ¿no? Porque la médula también, la parte de C1, C2 puede llegar a producir coma. El fenómeno de triple respuesta tiene un valor localizador, o sea, al estimular el dolor, pues puede haber una respuesta tanto en la cabeza, extremidades, ¿no? Y la respuesta plantar en los pacientes en coma suele ser pues flexora y si hay hemiparesia puede tener valor localizador falso, ¿no? Es mejor guiarse por las pupilas cuando hay anisocoria, por ejemplo. El lado de la lesión va a estar con la anisocoria, ¿no? Entonces la hemiparesia no es tan segura. Siguiente. El coma tenemos que hacerle pues un diagnóstico diferencial con otras patologías también que podrían estar presentando esa alteración de conciencia y puede pensar que se trata, ¿no? Por ejemplo, los comas psicógenos, los pacientes psiquiátricos muchas veces entran en crisis y entran como un coma en el cual incluso pierden la sensibilidad, ¿no? Uno les pellizca, les estimula el dolor y no hay reacción, pueden estar en ese periodo mucho tiempo, ¿no? E incluso con rigidez seria, ¿no? En el paciente psicógeno. En el síndrome de enclaustramiento, por una lesión a nivel del tronco cerebral, puede también el paciente estar consciente, pero no poder mover ninguna parte del cuerpo, ¿no? Entonces podría pensarse que se encuentra también en coma, porque a pesar de que se le hacen los estímulos, no va a tener una respuesta. Los mutismos acinéticos, pues son por lesiones a nivel del tronco, la corteza misma, ¿no? En el cual el paciente aparenta estar en coma, pero es parte del bloqueo de algunas estructuras que pueden producir ese coma, ¿no? Los estados catatónicos, ¿no? Básicamente, después del coma psicógeno puede presentarse, ¿no? Esa rigidez del paciente psiquiátrico, que incluso su frecuencia cardíaca baja, su frecuencia respiratoria, y puede incluso parecer que está muerto el paciente, ¿no? Entonces son diagnósticos diferenciales de un coma tanto estructural como metabólico. Siguiente. En el coma psicógeno, por ejemplo, vemos que hay un examen neurológico normal, no hay ningún tipo de focalización. Y si le hacemos un electroencefalograma, también va a estar normal, ¿no? Presencia de ondas beta, delta normales, ¿no? Que son los que nos ayudan a decir que la función cerebral está normal, a pesar de que el paciente se encuentra, pues, sin respuesta. Siguiente. En el enclaustramiento, pues, paciente consciente está alerta sin ningún tipo de respuesta diferente, ¿no? Básicamente una parálisis completa. Hay trombosis, puede presentarse en caso de trombosis la basilar o hemorragias del puente, en la mielonilisis pontina, ¿no? Que es por la reposición rápida de sodio también, ¿no es cierto? En el electroencefalograma confirma que el paciente está consciente, que no está pues con un trastorno de conciencia muy marcado, ¿no? Elementos oculares conservados, verticales y también hay parpadeo, ¿no? Que muchas veces con eso el paciente trata de comunicarse. Siguiente. El mutismo acinético aparece, pues, el paciente aparente está en alerta, está inmóvil sin ningún tipo de comunicación. Los ojos se abren de forma intermitente, se encuentra flácido, puede haber movimientos rudimentarios, ¿no? A nivel de la cara, de las manos, y sus lesiones interrumpen, pues, las proyecciones corticolímbicas o también las reticulocorticales y no interrumpen, pues, las motoras, por eso que sin interrumpir la parte motora, ¿no? El electroencefalograma está con ritmo alfa, o sea, básicamente como decir que está despierto. Y las lesiones de la región frontal medial o diencefálica son las que producen este tipo de mutismo, ¿no? Siguiente. En la catatonía hay complejo sindrómico psiquiátrico orgánico, ¿no? Que hay inmovilidad o puede estar también agitado. Hay rigidez seria, posición antifisiológicas, por ejemplo, si lo levantamos su mano se va a quedar ahí, ¿no? Los ojos están abiertos y en el electroencefalograma puede haber ritmos rápidos, ¿no? Los catatónicos son también pacientes psiquiátricos, la mayoría. Siguiente. Bueno, ya viendo este, los diagnósticos diferenciales del coma, vamos a entrar a lo que son los estados eh, de trastorno de conciencia crónicos, ¿no? En este caso, el paciente que está en coma puede salir a un estado vegetativo, puede recuperarse por completo o puede morir, ¿no? O también pasar a otros estados, ¿no? Pero
uno de ellos es el estado vegetativo persistente, ¿no? Dependiendo mucho del tiempo que el paciente tenga sin tener contacto con el entorno, pues, ¿no? El estado vegetativo persistente suele estar precedido por un periodo de coma prolongado. En este estado se mantienen los ciclos de sueño y vigilia, si el paciente duerme y también está despierto por momentos, que siempre está con ojos abiertos, no hay ningún tipo de actividad voluntaria, ¿no? Está con mirada fija muchas veces. Tampoco hay respuesta a estímulos externos, ¿no? Como si no escuchara, como si no viera. Las funciones vegetativas están intactas, no hay problema, pues pueden estar incluso sin ventilador mecánico, ¿no? Pueden respirar adecuadamente. Puede haber risa, llanto, sonidos sin signos de conciencia también. Siguiente. En caso para decir que un paciente en estado vegetativo persistente tiene que pasar más de un mes en ese estado, ¿no? Y un estado vegetativo permanente más de 3 meses, si no es traumático, pero si es por un TEG, hay que esperar hasta 12 meses, ¿no? Para decir que está en estado vegetativo permanente. Suele observarse, pues, en traumatismo encefalocraneanos, en anoxia, en ACV, o en enfermedades degenerativas, o también por intoxicación de CO2, o en diferentes niveles han sido involucrados, pues, ¿no? Lesiones talámicas, hipocámpicas, cerebelosas, que producen este estado. Siguiente. En este caso, no, cuando hablamos de esto hay que tener cuidado siempre porque podemos catalogar algo que no es y luego el paciente despierta y esto nos pueden denunciar, ¿no? Por eso hay que esperar bien el tiempo y hay que también evaluar cómo está su reactividad hacia el entorno. Se estima que hasta un 45% de pacientes con criterio clínico de estado vegetativo persistente están pues conscientes, ¿no? Es una teoría, pero ¿cómo lo comprobamos, no? Puede ser primero con el electroencefalograma o también con la resonancia magnética funcional, ¿no? Para ver cómo está la función de las áreas cerebrales. En el síndrome de enclaustramiento y las enfermedades neuromusculares pueden simularlo también, que se trata de un estado vegetativo. El electroencefalograma puede ser útil en caso de lesiones corticales difusas como encefalopatía nóxica. En el paciente que el voltaje y la frecuencia estén suprimidos y sobrevive varias semanas, la posibilidad de permanecer en estado vegetativo persistente ya es más alta, ¿no? La pasará permanente también. Siguiente. Bueno, entonces para terminar vamos a ver lo que es el deterioro rostrocaudal, ¿no? De un paciente en coma. ¿Qué significa este deterioro? Pues que es un proceso dinámico y evolutivo que induce pues signos y síntomas clínicos que revelan una afección de las estructuras encefálicas supratentoriales, ¿no? O sea, el paciente va a empezar a tener cambios, ¿no? De acuerdo a la ubicación o a la compresión de qué segmento especialmente infratentorial está produciéndose, ¿no? Entonces, en este caso se van perdiendo funciones de adquisición reciente, ¿no? Hasta llegar a las más antiguas y finalmente la muerte, ¿no? Si es que no se hace algo. Siguiente. En este caso vamos a ver cómo está, ¿no? La división de la parte cerebral, lo que es la función, tanto de la parte antigua, que es la infratentorial, y la supratentorial, ¿no? Que está dividido y la relación que existe, o sea, la parte supratentorial está pues básicamente apoyada en la base del cráneo y también en el tronco cerebral, ¿no? Entonces, cuando haya una lesión ahí en la parte supratentorial, por ejemplo, un hematoma, un tumor, va a comprimir hacia lo que es el puente y las manifestaciones clínicas van a aparecer, ¿no? Porque sabemos que en el tronco están los núcleos de muchos nervios, especialmente los oculomotores también. Entonces, va a empezar a tener modificaciones de acuerdo a cuánto está comprimiéndose el tronco cerebral, ¿no? Por una lesión supratentorial. Siguiente. Bueno, aquí hay clasificaciones topográficas del coma, ¿no? Hemos hecho en lesiones localizadas como las hemorragias, infartos, etcétera, ¿no? Y las lesiones difusas, pues, por ejemplo, una hipoglicemia, una hipoxia, una hemorragia subaracnoidea, pues pueden dar lesiones difusas, ¿no? Entonces, mucho especialmente las localizadas son las que van a producir este síndrome rostrocaudal, ¿no? Porque va a empezar a comprimir una parte hacia la parte inferior. Siguiente.
Entonces, las fases de deterioro rostrocaudal son, ¿no? Una, la fase diencefálica temprana, la diencefálica tardía, la fase mesencefálica, la fase protuberancial y la fase vulvar. Siguiente. En la fase diencefálica temprana, pues lo primero que ocurre es la pérdida de concentración y somnolencia progresiva. La respiración puede ser regular aún y se presentan pues suspiros, bostezos frecuentes hasta llegar al estado de coma. O sea, se puede pensar que el paciente solo tiene un poco de sueño, ¿no? Siguiente. En la fase mesencefálica ya hay un derivado de la pérdida de la inervación simpática descendente y la lesión de los núcleos de Eddingen-Westphal, ¿no? O sea, va a haber alteración ya pupilar. Hay irregularidad pupilar, pérdida de reflejo fotomotor. El patrón respiratorio puede haber hiperventilación neurógena central, ¿no? Y también puede haber una rigidez de descerebración al estímulo doloroso cuando ya la compresión está a nivel del mesencéfalo, ¿no? Estamos hablando del deterioro rostrocaudal, ¿no? De la parte de arriba hacia la parte más inferior. Siguiente. En la fase protuberancial hay una respiración superficial con pausas de apnea. No hay reflejo fotomotor, ¿no? Se inhibe ya el reflejo fotomotor porque está comprimiéndose el mesencéfalo, ¿no? Y el núcleo de Eddington-Westphal también. El paciente se toma flácido y muestra signos de Babinski bilateral, puede encontrarse en este paciente. Siguiente. En la fase vulvar se presenta respiración irregular y lenta, hay hipotensión arterial, hay arritmias, ya se pueden presentar, hay midriasis paralítica. El paciente está cuadripléjico y carece de tono muscular, ¿no? Y entonces la pupila ya está un poco, de lo que estaba puntiforme, se está volviendo midriática y paralítica, o sea que no responde a la luz. Siguiente. Acá vemos, por ejemplo, en este cuadro las fases, ¿no? La fase diencefálica, la conciencia, la somnolencia, pues estupor o coma, las pupilas son pequeñas, movimientos extraoculares, pues errantes o conjugados, ¿no? Hay retención, digo, hay reacciones oculovestibulares, las calóricas pueden estar normales, respuestas calóricas en ojos de muñeca, ¿no? Respiración, pues te decía en stock, y la función motora, hay hipertonía generalizada, signos bilaterales de vías piramidales también. Como le digo, en la mesencefálica, hay midriasis fija, hay hiperventilación erógena central y puede haber postura de descerebración bilateral. En la fase protuberancial, o sea, obviamente paciente en coma, hay ya no es respuestas oculovestibulares, ¿no? Ya está inhibido. Hay respiración, pues taquipnea y una flacidez generalizada con Babinski bilateral y retirada mínima por flexión, ¿no? Y en la fase vulvar, el paciente está en coma, los movimientos oculares están inexistentes, reacciones oculovestibulares son también inexistentes, y la respiración atáxica, pérdida de apnea incluso, es a punto de hacer un paro, ¿no? Este tipo de respiración. Siguiente. Bueno, este algoritmo para ver cómo hacemos con un paciente en coma, ¿no? Primero, un paciente en coma, pues hay que hacer la historia, la exploración general, la exploración neurológica, ¿no? Pues, si tiene signo meningio o una focalidad neurológica y diferente, ¿no? Si es un signo meningio, hay que pensar pues en un meningioma bacteriano, otro tipo de meningitis. Especialmente si es bacteriano, tener un inicio agudo, subagudo, con fiebre, cefalea, petequias, ¿no? Si es caso de meningococo. En las enfermedades víricas, por ejemplo, son inicios agudos, subagudos, con fiebre, cefalea y también confusión, ¿no? En otro caso, en caso de hemorragia subaracnoidea, este sí es de inicio muy brusco, cefalea intensa, hay una hemorragia subhiloidea en el fondo de ojo, ¿no? En las meningitis carcinomatosas hay antecedente de neoplasia, inicio subagudo, cefalea y localización neurológica, ¿no? Una focalización. Ujú. En lo que se refiere a la parte de focalidad neurológica, si el paciente tiene hemiparesia, por ejemplo, una focalidad, entonces hay que ver si lo tiene, ¿no? Si es, puede tratarse de un trastornos vasculares, isquemias, hemorrágicas, puede tratarse o puede tratarse también de algún tumor cerebral, una hidrocefalia aguda, ¿no? O algunas cuestiones que son, que están
como un proceso expansivo. Si no hay focalidad, hay que pensar en intoxicaciones, trastornos metabólicos, infecciones sistémicas graves, algún estatus epiléptico, las encefalopatías hipertensivas o alteraciones metabólicas, ¿no? Como la hipernatremia, en caso de alguna conmoción cerebral, estados finales de patología degenerativa, como por ejemplo las priones, ¿no? El Creutzfeldt-Jakobs. Y también esa intoxicación, si pensamos, hay que pensar en antecedentes de abuso de tóxicos, antecedentes de enfermedad sistémica, la hipotensión, las antecedentes de epilepsia, ¿no? Si es por un estatus epiléptico. Entonces, básicamente, cuando en el algoritmo, primero hay que ver, ¿no? Si hay focalidad o no hay focalidad, y también si hay un signo meningio, ¿no? Porque esas son las causas más frecuentes de que el paciente esté en coma. Siguiente. ¿Esto no? Sí, listo. Ya chicos, ahí quedamos entonces, ¿ya? De acá 2 clases vamos a dar un pasito, ¿no? De lo que es coma y la siguiente clase que es motor. Entonces, después de 2 clases vamos a dar siempre un pasito para que completar la nota teórica, que es el 70% de los exámenes y el 30% va a salir de acá y de sus exposiciones. ¿Ok? Está bien. Gracias. Esta vez en Ya, chicos. Doc, la próxima clase empezamos con las exposiciones. Sí. Vamos a empezar con la primera exposición, ¿ya? Que es NIS, ¿no? Yes, Doc, sí. Sí. Más bien me mandas las listas de los grupos, por favor, ¿ya? Al WhatsApp. Ya, Doc. Se le pasó ahorita. Ok, ya. Listo, chicos. Nos vemos entonces el próximo jueves. Gracias. Chao. Gracias.